¿cómo están mis amigos? Bienvenidos nuevamente. Bueno, este canal es Cestería con Periódico. Mi nombre es Jackie. Bueno, como notaron en el título del video, lo que vamos a aprender a hacer es una base redonda, ¿sí? Bueno, ustedes ya vieron cómo fue el proceso de estos palitos. En este video no voy a hablar mucho, así que más que nada para que ustedes vean cómo yo lo voy haciendo. Quizá en algunas partes voy a acelerar el video porque va a ser el mismo movimiento, ¿no? El mismo tejido. Así que bueno, cuando tenga que explicar algo, yo lo freno y ustedes, bueno, yo les explico qué hay que tener en cuenta. Así que bueno, sin más extenderme, comenzamos. Bueno, para comenzar lo que hice yo fue unir dos palitos, ¿sí? Y ustedes van a hacer así, unir dos palitos, 4 y 4, ¿sí? Y después van a tratar de buscar donde ustedes unieron los palitos, no los van a tratar de poner a todos iguales, ¿sí? Yo lo voy a acomodar y después me acerco. Voy a acercar la cámara para que ustedes lo puedan ver desde el centro, digamos, ¿no? Fíjense que yo acá tengo las uniones, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces estas uniones no nos tienen que quedar en el medio. Lo que van a hacer es poner estos palitos así, ¿sí? Y van a pegar los otros, también buscando el medio donde lo pegaron, y lo van a poner al costadito, ¿sí? Esto tiene que quedar abajo, ¿sí? Y esto en el costado. Entonces cuando venimos tejiendo, esto se tapa, porque si ponemos en el medio todo, después abajo o arriba de la canasta se nos va a ver estas uniones, ¿sí? Así que lo que hago yo es ponerlo así. Los otros palitos los vamos a poner más abajo. Entonces cuando empezamos a tejer, eso allá, esas uniones se tapan. Ustedes lo van a ir viendo ahora.
Bueno, como pueden ver, yo ya lo adelanté bastante, así como ustedes vieron en esta parte de acá, ustedes lo van a hacer, ¿sí? Lo van a hacer hasta cuando ustedes vean que los palitos ya se ensanchan demasiado, ¿sí? Ya en esta parte ya es hora de colocar otro palito al lado y después lo dividimos los dos, ¿sí? Porque obviamente se va ensanchando cada vez más y es más largo el tejido. Y la idea es que estén cada 1,5 centímetros, cada 2 centímetros cada palito. Así que ahora llegó el momento de agregar todo esto. Es si ustedes tienen que hacer algo, una base redonda grande. Si es chiquita no es necesario, ustedes van viendo qué medidas tienen, depende del molde, ¿no? Así que bueno, ahora voy a pasar a agregar y ustedes van a hacer exactamente igual y vamos a seguir con el mismo tejido agarrando siempre un solo palito. Si ustedes agregan van a tener dos, pero ustedes después lo separan y van tejiendo de a uno, ¿sí? Y así hasta el ancho que ustedes necesitan. Yo acá ya le agregué a todos un palito a cada uno, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tejer otra vuelta más agarrando los dos palitos para asegurarlo, y luego sí, en la otra vuelta que vamos a comenzar vamos a ir separando los palitos, ¿sí? Lo vamos a separar y tejer de a uno. Yo tengo la costumbre, ustedes habrán visto un poquito más cuando comenzamos el video, que le puse una gomita al palito donde empezamos a tejer, ¿sí? Entonces siempre me guío, como el tejido es en espiral, cuando yo empiezo acá, ¿sí? Donde está la marca del palito, cuando yo comienzo acá el tejido va a subir. Entonces cuando hay que terminar la canasta, al final, siempre paro antes, entonces se mantiene como un mismo nivel, ¿no? Por eso marco con una gomita o lo que ustedes quieran el palito donde comenzamos desde el principio. Así que bueno, ahora vamos a dar toda una vuelta y después sí, separamos los palitos y vamos tejiendo hasta el largo que nosotros queremos. Si ustedes lo quieren más chiquito, quizás no es necesario que le agreguen otro palito, pero como el mío es más grande, cuanto más grande es la base, más palitos van a tener que ir agregando a la medida que se ensanchan acá arriba, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir con el tejido. Bien, como pueden ver, ya di toda la vuelta, ya separé los palitos. El que les quede así torcido es normal, ¿sí? Porque obviamente ustedes están abriendo los palitos. Entonces en esta vuelta, que sería la segunda, van a ir enderezando obviamente los palitos. A la medida que ustedes van tejiendo, lo van poniendo más derechito y les va a quedar prolijo el trabajo. Así que continuamos con el tejido.
Bueno, yo acá ya he terminado. Más o menos es este el grandor que yo quería de mi base redonda, ¿no? Y acá tengo el centímetro y lo podemos medir, y el diámetro que tengo es de 38,5, ¿no? Casi un poquito ahí entre medio de 38, casi llegando a 38,5, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer del diámetro que ustedes quieran, ¿sí? Acuérdense, cuanto más grande, más palitos le tienen que ir agregando. Ustedes van a ir notando que, bueno, cuando agregamos palitos se dividen, obviamente, ¿no? Y cada vez va a tener más palitos en la parte de afuera, ¿no? Así que bueno, esto es la forma más sencilla de hacer una base redonda. Como había dicho, de esta base vamos a hacer una frutera. Así que en el próximo video, para que no se extienda demasiado, yo solamente quería enseñar cómo se va agregando los palitos cuando hay que extender una base redonda, ¿no? Y poder hacerlo del diámetro que ustedes quieran. Así que en el próximo video vamos a levantar los palitos, ¿sí? Y vamos a tejer ya nuestra canasta, que no va a ser muy alta, va a ser muy poquito de lo que va a tener de altura. Y vamos a hacer una linda terminación, muy linda. Esa terminación, si la hacen, es muy sencilla y les va a quedar re bonita. Así que bueno, en el próximo video también vamos a ver el paso a paso de cómo terminar la canasta. Como siempre y como todos los videos, si es la primera vez que ves los videos, que estás viendo ya los videos seguidos, bueno, suscríbete, porque así te vas enterando, ¿no? De los videos nuevos que voy subiendo cada semana, de que le den me gusta a este video, que si quieren comentar algo, lo que ustedes necesitan preguntar, no hay problema. En la descripción abajo, en la parte de los comentarios, pueden escribir lo que ustedes quieran, ¿sí? Son libres de poder comentar lo que ustedes quieran, tanto cosas lindas como cosas que son para ayudar en el canal, ¿no? Así que todos los consejos, todos los comentarios son bienvenidos. Bueno, más allá de eso, muchas gracias a todos, espero que anden todos bien, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video de la continuación de esta canasta. Un beso para todos.